Ministro de Hacienda, economista Andrés Velasco, y su mirada sobre cómo esta pandemia está golpeando los mercados y está pegándole al mundo. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros también en ¿Quién lo diría? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Juan Manuel? Connie, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Andrés Velasco? Bienvenido. Andrés, usted le tocó ser ministro de Hacienda durante la recesión que se generó con la crisis subprime, ¿verdad? Que hasta ahora ha sido probablemente de los peores recuerdos que hemos tenido en esa línea, pero ya tenemos al Fondo Monetario Internacional temiendo una recesión peor que la que vivimos entonces. ¿Qué elementos tenemos hoy día a disposición como para hacer la comparación y cuán profundo cree usted que es el problema que se nos está generando hoy día? Creo que es muy, muy profundo con ella, hay que decirlo con todas sus letras. La crisis del 2008-2009 fue gigantesca, fue la más grande que el mundo había sufrido desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, pero era una crisis básicamente económica. Tuvo su origen en el sector financiero de Estados Unidos y de Europa, por malos manejos allí, y con medidas de corte económico y financiero se pudo contener, y en el caso de Chile, como ustedes saben, estábamos preparados, teníamos ahorros, pocas deudas, y lo que en otros países tardó años en resolverse, en Chile apenas duró unos meses. Lo de hoy día es muy distinto, porque parte no por la economía ni por lo financiero, sino que parte por una crisis sanitaria sin proporciones, y se da la paradoja que los países que mejor y más rápidamente atacan la crisis sanitaria, tomando medidas radicales, la cuarentena, en fin, las medidas de separación social, como les dicen algunos, son también los países que inmediatamente sufren el mayor costo económico, porque está ocurriendo algo que nunca habíamos visto, que es sencillamente decirle a la gente, váyase a su casa y por favor no trabaje, no salga de su casa. Hay algunos privilegiados que podemos trabajar por teléfono como lo estamos haciendo ahora, pero para mucha gente esa opción no está. Y por lo tanto, no es difícil empezar a imaginar escenarios en los cuales hay 2 meses, 3 meses, no sabemos cuántos, en que la actividad económica básicamente se congela. Y eso significa, si lo llevan a tasas anuales, economías que se contraen y se contraen fuertemente en el curso del año 2020. Ahora, evidentemente, qué tan grave sea esto va a depender primero del avance de la pandemia, de las soluciones médicas, pero también de las políticas económicas, y me imagino que eso también me van a preguntar. Le vamos a preguntar de eso, pero antes de traerlo necesariamente a Chile, ¿verdad? Cuando empezamos con esta crisis sanitaria global, se hablaba de las herramientas que tenían los bancos centrales desde la perspectiva monetaria y de las herramientas fiscales que podían tener los gobiernos. Y lamentablemente nada parece estar siendo suficiente hoy día. Tenemos inversores retirando fondos, tenemos una dosis de incertidumbre que no se calma con nada. Y no es que haya gente pidiendo necesariamente más cosas, salvo una respuesta respecto de cuándo se acaba esto. Es que yo creo que pedir una respuesta de cuándo se acaba esto es como obvio. Cuando un paciente, ¿no es cierto?, le dio un ataque al corazón y está en la UTI, es como exigirle al médico que nos diga en ese momento, bueno, ¿y este señor cuándo se va para su casa? La verdad es que nadie sabe cuándo el paciente se va para su casa. Lo único en lo cual nos podemos centrar en este momento es que estando el paciente en la UTI, el paciente sobreviva. Y yo creo que los bancos centrales han hecho cosas en todo el mundo que no habíamos visto nunca. El Banco Central de los Estados Unidos, la famosa Reserva Federal, ayer anunció un programa sin límite de compra, no solamente de bonos del Estado, sino que de papeles del sector privado. Todas las intervenciones que conocemos en la historia de los bancos centrales, incluso las más dramáticas de la crisis de hace 10 años, eran por un monto fijo. Vamos a comprar hasta tantos miles de millones de dólares. La Reserva Federal ayer dijo, no hay límites, lo que me traigan se lo compro. Entonces estamos viviendo desde el punto de vista de la política monetaria cosas absolutamente sin precedentes. Ahora, si han tenido o no han tenido efecto las medidas, nunca lo vamos a saber porque no sabemos cuál es como dicen los estadísticos, el contrafactual. ¿Qué habría pasado sin esas medidas? Yo me atrevo a compartir con ustedes la conjetura que sin esas medidas estaríamos en el caos total. A fin de cuentas las bolsas cayeron, pero se dejaron de desplomar. A fin de cuentas los tipos de cambio se depreciaron, pero también en alguna medida han empezado a estabilizarse. Ahora, lo que más importa en realidad no es tanto lo que nos dicen las variables financieras, por supuesto que importan, pero no son las únicas. La clave va a ser en qué medida en cualquier país del mundo, Chile no está solo en esto, la política macroeconómica evita lo que uno podría llamar el segundo round de contracción. Porque el primer golpe al bienestar de las personas, pero también a la economía, ocurre
cuando una familia se va para su casa y pierde sus ingresos, ¿cierto? Pero si pierde sus ingresos, esa familia también deja ir al almacén de la esquina y por lo tanto el almacén de la esquina pierde sus ingresos, ¿no es cierto? Y el almacén de la esquina probablemente tenía proveedores a quienes les deja de comprar mercancías que también a su vez pierden sus ingresos. Y esos proveedores probablemente tenían deudas con el banco y las dejan de pagar. Y por lo tanto, esa bola de nieve en que un golpe inicial de carácter real, por así decirlo, lo que los economistas llamamos un golpe a la oferta de la economía, se puede transformar también en un golpe a la demanda. La gente no tiene plata en el bolsillo para comprar, y en un golpe financiero, porque la gente deja de pagar sus deudas y por lo tanto el precio de esas deudas cae, las tasas de interés saltan, los mercados se desordenan, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que la política económica tiene que hacer es romper ese vínculo, parar en seco ese círculo vicioso y decir, mire, lo apoyamos a usted, jefe de hogar, de modo que por la vía de un bono, por la vía de un préstamo, por la vía de un crédito de emergencia, pueda seguir comprando y así ese círculo vicioso no se da, porque el almacén de la esquina no muere y las pymes no mueren y las empresas en general no se congelan. ¿Me permite eso aterrizar en Chile entonces? ¿Le parece que el gobierno está tomando las medidas suficientes de manera de garantizar no solo el presente, sino que también pensar en cuando se venga ese segundo round? Creo que hay dos preguntas implícitas en lo tuyo, Cone. ¿Son las medidas correctas? Y segundo, ¿son las medidas suficientes? Exacto. Parto por lo de las si son o no son correctas. Creo que son muy correctas. Creo que la orientación de lo que el gobierno está haciendo es la adecuada y por lo demás aquí no se trata de inventar la pólvora, es más o menos lo que han hecho los gobiernos sensatos del mundo. A diferencia, por ejemplo, del gobierno de México, en que el populista López Obrador sigue haciendo concentraciones en que abraza a la gente y dice que todo esto es un invento, ¿no? Pero los gobiernos serios del mundo están tomando medidas bastante similares a las que ha tomado el gobierno chileno y las podemos entrar a desmenuzar si a ustedes les parece. Ahora, ¿van a ser suficientes? Yo creo que con un primer envión parece razonable la magnitud de lo planteado, pero volvamos a lo que decíamos recién. No sabemos cuál va a ser el alcance de la pandemia, no sabemos si una vacuna va a estar disponible en un mes, en 3 meses, en 6 meses o nunca. Y por lo tanto hay que ir matando los piojos de a uno, como dice el refrán. Es decir, hay que preguntarse en una semana más, bueno, ¿qué sabemos respecto del comportamiento de los hogares? ¿Qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ha pasado con los salarios? Y como ha pasado, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, donde estoy yo, el primer paquete de medidas, que era bastante grande, fue seguido por un segundo paquete de medidas aún más grande, porque nadie puede pretender tener certeza absoluta desde un primer momento. El orden de los piojos que se han venido matando, ¿cuál debería ser? ¿Es el correcto? Sí, yo creo que había 3 frentes en los cuales actuar y detalles más, detalles menos, se actuó en los 3 frentes. Primero, ayudar a las familias para que no pierdan sus ingresos, como decíamos, ya sea en el caso de los formales, permitiendo que se pague parte al menos de sus remuneraciones con la plata del seguro cesantía, y en el caso de los empleados por cuenta propia o de la gente que tiene relaciones informales de trabajo, por la vía de un bono. Segundo, para ayudar a las empresas y en especial a las más chicas, medidas de emergencia de liquidez, ya sea por el lado tributario, permitiendo que posterguen sus pagos de ciertos impuestos y también con créditos de emergencia. Y tercero, y esto viene por el lado del Banco Central, una baja brusca de la tasa de interés, ¿no es cierto?, y una provisión de créditos para las empresas, de modo que el golpe no se magnifique, como decíamos recién. Esos 3 frentes son los correctos. Me imagino que cuando los proyectos vayan al Congreso, y ojalá que se aprueben pronto, habrá discusiones sobre ya asuntos más técnicos. Por ejemplo, en el caso del seguro cesantía, se usan primero las cuentas individuales, se usa primero el fondo solidario. En el caso del bono, si es suficiente o no es suficiente, si más adelante deberá ser complementado por otro. Pero en la orientación general de las medidas creo que no puede haber dudas, van por donde tienen que ir. Estamos conversando con el economista y exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Andrés, una de las discusiones a nivel global, pero que también tiene su bajada local,
ha sido que hacer con el eventual rescate de las líneas aéreas. Tú ya has expresado una opinión al respecto, planteando, entre otras cosas, que esto no se trata de salvar a la empresa, sino que de salvar a sus trabajadores. ¿Cuán complejo ves en el escenario que estamos enfrentando hoy día a nivel global el hecho de que tengamos todos los aviones prácticamente en tierra y que al mismo tiempo tengamos recursos que son finitos, porque no son infinitos por parte del Estado, al mismo tiempo salir a rescatar a una empresa como la TAM? Varias reflexiones al respecto, Juan Manuel. Parto por lo que tú decías al comienzo. Si uno lo plantea como el rescate de empresas, de activos, de sectores, evidentemente la primera reacción de mucha gente, me incluyo, va a ser negativa. Pero si hurgamos un poquito más en profundidad, nos vamos a acordar de dos cosas. La primera es que las empresas grandes emplean cientos de miles de trabajadores en Chile o en cualquier parte del mundo, millones. Segundo, que esas empresas a su vez le compran servicios y bienes a muchos proveedores que suelen ser pymes. Entonces el discurso pyme se queda en la nada misma si las pymes se quedan sin nadie que les compre lo que ellos producen, ¿no es cierto? Dicho lo anterior, tú mencionabas un asunto muy importante que son los recursos finitos. Y por eso yo he dicho, y esto no tiene apellido, no es que sean solamente las líneas aéreas, porque hay otros sectores, por ejemplo el turismo, que la hotelería, en fin, no se puede imaginar muchos sectores con empresas medianas y grandes en las cuales el golpe ha sido brutal y lo va a seguir siendo. La pregunta es, ¿qué van a hacer los dueños de esas empresas? Y hay una fórmula que no la inventé yo antes de ayer, sino que se usó, por ejemplo, en Inglaterra en la crisis anterior, bajo el gobierno laborista de Gordon Brown. Lo hizo un gobierno de izquierda, hay que subrayarlo. Y es decir, señores empresarios, ustedes quieren ayuda, muy bien, pero ponen sobre la mesa parte de su capital accionario, que pasa a ser en este momento del fisco. Es una nacionalización parcial y transitoria, que tiene dos ventajas. Primero, señaliza el compromiso de los dueños, para que los dueños no se la lleven barata, porque aquí todos tenemos que poner algo en nuestro bolsillo. Y segundo, en casos de emergencia le da cierto control al fisco, porque, por ejemplo, una empresa que no tiene liquidez no debe estar haciendo cosas como pagando dividendos o comprando sus propias acciones, ¿no es cierto? Y tercero, y es lo más importante, si el fisco pasa a ser accionista transitorio de la empresa, ¿qué quiere decir eso de transitorio? Bueno, las crisis se acaban, eso lo sabemos, duran más o duran menos, pero terminan, y cuando se acaben, esas acciones van a valer más, no menos de lo que valen hoy, y por lo tanto el fisco las pone en venta y se queda con la diferencia. Y de hecho, si uno mira lo que ocurrió con el rescate, por ejemplo, de las automotrices en Estados Unidos en la crisis anterior, el fisco al final recuperó lo que había puesto, incluso hizo una pequeña ganancia. Lo que parece correcto, ¿no es cierto? Porque así los dueños de las empresas ponen algo de su bolsillo y los contribuyentes, que solo somos los que al final pagamos la cuenta, podemos esperar que el fisco recupere parte o todo de lo comprometido. Claro. Andrés Velasco, por último, déjame preguntarte, entiendo que te llamamos por teléfono a tu número del Reino Unido, no sé si estás en Santiago o allá, pero de todas formas me gustaría tener una breve mirada sobre cómo políticamente ha enfrentado el gobierno de Boris Johnson esta pandemia y con las consecuencias económicas también que ha tenido, por decirlo así, este giro que dio el premier británico. Sí, bueno, ustedes están trabajando desde su casa en Santiago, yo estoy trabajando hace ya 10 días desde mi casa en Londres. La reacción inicial del gobierno británico fue probablemente más laxa que la de otros gobiernos en Europa, pero eso no fue por dejación ni por populismo, no lo asemejaría yo a la torpeza de cosas que se han hecho en algunos países de América Latina, algunos de los cuales ya mencioné, sino que más bien porque tenían un diagnóstico científico distinto. Ellos inicialmente apostaron a la idea de que mucha gente se iba a contagiar igual, pero que especialmente en la población joven el contagio no conllevaba mayor riesgo, y una vez que hubiese un número suficiente de contagiados, se produce una especie de inmunidad colectiva y por lo tanto el problema empieza a desaparecer. Y había gente muy sesuda y muy científica que apoyaba esa tesis. Ahora, ¿qué pasó? Le empezaron a poner números a la tesis y se dieron cuenta que era viable, pero que era viable sí y solo sí se aceptaba un número de contagios tal que conllevaba muertes, no de jóvenes ni de niños, pero sí de adultos mayores. Y se volvió bastante evidente que ese número de muertes era humana y también políticamente inaceptable.
También le jugó en contra a Johnson el hecho de que la gente al final de cuentas mira a los vecinos, ¿no? Y cuando los británicos miraban al otro lado del Canal de la Mancha y decían, bueno, en Italia y en Francia y en España están todos en lockdown, encerrados en sus casas, y aquí estamos todavía yendo a los pubs y tomando cervezas. ¿Por qué? Explíqueme la diferencia. Y con el tiempo esa presión se fue incrementando hasta que las medidas finales las anunció el primer ministro anoche en una cadena de televisión muy cortita pero bastante contundente, en que dijo: se prohíben todas las actividades públicas, no puede haber más de 2 personas juntas paradas en la vereda, se cancelan incluso actividades como los matrimonios y los bautizos, hizo una excepción tristemente respecto de los funerales. Todas las tiendas que no sean farmacias y lugares donde se venden alimentos están cerradas. Desde hace 10 o 15 días ya todos los teatros, los cines, los estadios estaban cerrados, y por lo tanto Inglaterra va a un cuasi lockdown. No es tan radical como lo que ocurrió en Francia o en Italia, pero bastante riguroso. Ahora, ¿qué ha pasado con el gobierno?, preguntabas tú. Yo creo que los primeros pasos han sido más o menos percibidos como pasos en falso, pero reaccionado con bastante rapidez. Yo creo que el gobierno británico, y aquí termino, le está pasando lo mismo que muchos gobiernos, ¿no? Y es que en una situación de crisis, en una situación de gran incertidumbre, la gente le da una especie de, ¿no es cierto?, de luna de miel 2 a los gobiernos, y dice, bueno, nos unimos detrás del Ejecutivo, aunque no nos gusta mucho el presidente, aunque no nos gusta mucho el primer ministro, para que tengan el apoyo necesario para tomar las medidas radicales que se requieren en este caso. Y creo que Gran Bretaña en ese sentido es un país con mucha vocación de unidad. A fin de cuentas peleó 2 grandes guerras mundiales en el siglo XX, y eso se está manifestando hoy. Andrés Velasco, economista, exministro de Hacienda, en diálogo con nosotros esta mañana en ¿Quién lo diría? Por Infinita y Mega Plus. Muchas gracias, Andrés, que esté muy bien. Buenos días.